Fue Ovidio en su Metamorfosis el que acuñó el mito de Narciso, de aquel hombre de extraordinaria belleza, hijo del dios río Céfiso y la ninfa Liríope, a quien se le había profetizado por el adivino Tiresias que viviría una larga vida feliz siempre y cuando no se conociera a sí mismo, no se mirara a sí mismo. Y sabemos lo que sucedió, porque es un mito conocido, ¿verdad? Cómo se inclinó para beber agua en el río y contempló su rostro reflejado en el agua del río y se quedó enamorado. Intentó tocar su rostro, intentó besar su rostro, pero se deshacía en el contacto de la mano con el agua y allí se quedó fascinado, mientras que sucedían cosas a su alrededor, mientras que las personas se acercaban a su lado. No fue capaz de despegarse de la fascinación que ejercía sobre él su propia belleza, reflejada en el río, y allí quedó hasta que languideció y murió. Narciso atrapado en la contemplación de su propia belleza. Y esta es la imagen que a mí me venía al corazón cuando contemplaba el pasaje del fariseo. El fariseo es un narciso, es un atrapado en su propia belleza. Aparentemente sube al templo a orar, a encontrarse con Dios. Y sin embargo, cuando está delante de Dios, no mira a Dios, sino que como uno que estuviera viendo un cristal de esos que se convierten, le tocas un botón y se convierte en espejo, ya solo se mira a sí mismo, no es capaz de salir de sí mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, injustos, adúlteros, yo además no soy como ese de ahí, y yo doy los diezmos y hago los ayunos, o sea, soy un tío muy bueno porque yo mismo lo hago. Ni siquiera atribuye a Dios su bondad, la atribuye al mérito de sus propias obras, él mismo, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. Es un narciso, está atrapado en sí mismo. No fue capaz de conectar, ¿no? Se utiliza a veces esa palabra, ¿verdad? Conectar para referirse a Dios, pero también incluso para referirnos a nosotros, ¿no? Conoces a alguien, oye, ¿qué te ha parecido mi amigo? Bien, pero no hemos conectado, ¿no? O sea, no he conseguido yo entrar en él o él mínimamente entrar en mí. No ha habido conexión. Sucede mucho, por ejemplo, hoy en día en la política es muy obvio, ¿verdad? Ahí están en el Parlamento diciéndose cosas, pero en realidad ninguno se preocupa del otro. Está cada uno con su discurso, defendiendo su propia posición, incapaz de escuchar mínimamente lo que el otro le tiene que decir. Todos absolutamente maravillados de su propia belleza. Narcisos. En la tele ni te cuento, en los platos de televisión también continuamente sucede. Pero sucede entre nosotros. Por ejemplo, un reproche habitual de los niños es que sus padres no les escuchan. Es curioso eso, ¿eh? Con 8 o 10 años, es que mi madre no me escucha. Le digo cosas y no me escucha. Está en su discurso, en su propio discurso. Está contemplándose a sí mismo. Y si esto empobrece muchísimo, desde luego, y nos impide la comunión. Claro, cuando es en relación con Dios es más trágico todavía. Porque no solo te empobrece humanamente, sino que te empobrece en lo más importante que tienes en tu vida, que es el camino que Dios ha previsto para ti, que es el que mejor te conoce, que es el que más te quiere, que es el que sabe lo que más te conviene y que es el que te está esperando después de la muerte. Entonces, cuando yo me encierro en mí mismo, incluso en la relación con Dios, aquello es una tragedia. Y ese es el problema del fariseo. Fijaros, dice el Evangelio, salió el publicano salió justificado, es decir, Dios le transformó, le hizo un poquito más parecido a él, le hizo justo, ¿no? Pero el fariseo no, el fariseo salió casi diríamos peor que lo que había entrado. Entró a encontrarse con Dios y salió autoconvencido, autoengañado de su propia bondad, en virtud de sus propias obras, salvado por su propio criterio. O sea, es una locura, encerrado en sí mismo, narciso completamente. Y es como si Dios estuviera al otro lado, ¿no? Como en esas películas, ¿no? Donde a lo mejor el secuestrador le hace ver a él en la pantalla cómo su mujer está a punto de morir y entonces él grita, no sigas, pero la otra no lo escucha, ¿no? Es algo así, o sea, es una tragedia desde el punto de vista de Dios que nos está viendo y que te está gritando y tú solo te estás escuchando a ti mismo. ¿Tú has decidido de ti mismo lo que es bueno?
Es más, las propias obras que tienes que hacer tú para salvarte tú a ti mismo por tu propia bondad. Y es una tragedia porque no es así. Nosotros no somos artífices de nuestra propia salvación, sino más bien lo contrario. Dice, yo soy muy mismo, ¿no? Yo soy muy... Pues estás perdido, porque tú a ti mismo solo te conduces a la ruina, porque ni te has dado la vida, ni sabes lo que te conviene, ni puedes darte la salvación eterna. Es Él el que lo hace. Pero si yo me encierro en mí mismo, esa es la tragedia del fariseo. Vive encerrado en sí mismo. Benedicto XVI dice, en el fondo ni siquiera mira a Dios, solo a sí mismo. Realmente no necesita a Dios, cree que no necesita a Dios, porque lo hace todo bien por sí mismo. No hay ninguna relación real con Dios, porque a fin de cuentas resulta superfluo. Basta sus propias obras. El hombre salvador de sí mismo. Mentira. Absolutamente mentira. No es así. Pero nos sucede mucho, de verdad, y tenemos que pedirle al Señor que nos quite esa tentación. O sea, que podamos conectar con Dios, que nos conoce, que nos quiere y que ha trazado para nosotros un camino mejor que el que tú y yo pudiéramos imaginar 200.000 veces. Que salgas de la fascinación, que salga yo de la fascinación sobre mi propia bondad y empiece a darme cuenta que el bueno eres tú, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Acabamos de decir en el Gloria. Y entonces me pongo a mirar, me pongo a entender, me pongo a recibir. Lo más bonito de la vida no es lo que conquistamos, ¿sabéis? Es lo que recibimos. Lo que recibes es lo mejor que tienes. La vida, la patria, la familia, el idioma, tu alma inmortal, tu capacidad de amar, tu inteligencia, tus cualidades. Lo más hermoso que tienes es lo que recibes, no lo que conquistas. Por eso la santidad, la salvación, no es una conquista, es un regalo. Ahora, ¿qué hace falta para recibir un regalo? Pues bastante obvio, ¿verdad? Primero tienes que estar con la persona que te lo va a regalar. Ahí están los padres llamando, no sé si os ha pasado alguna vez, te llaman, hijo, ¿cuándo vas a venir? Que tengo tu regalo desde hace 3 meses. Tienes que estar con aquel que te lo quiere dar y luego tienes que soltar lo que tengas entre manos para recibir aquello que es más valioso que lo que tú tienes. Y ese es el problema del fariseo, no cree en necesitar nada, no está dispuesto a soltar nada, se ha autoconvencido. Y además incluso algunos autoconvencen a los demás o convencen a los demás. Hablaba de Steve Jobs, se hablaba que tenía ese campo de distorsión de la realidad, ¿no? Que era capaz de generar a su alrededor un montón de convencidos de los propios autoengaños que él tenía, ¿no? Hasta conseguir hacer capaz lo que nadie pensaba que fuera capaz. Pues así terminó el pobrecillo, con cáncer de páncreas, bebiendo batidos energéticos, se murió. Pedirle al Señor que nos conceda la experiencia del publicano. El tipo que entra, que se pone de cara a Dios y que al ver la inmensidad de Dios, la belleza de Dios, dice el Evangelio que no se atrevía ni a levantar la vista. Solamente golpearse el pecho. Señor, soy un miserable. Pero eres tú el que me haces bueno. Eres tú el que me haces digno. Este fin de semana que hemos tenido el cursillo con los novios, están aquí delante, y el viernes hacíamos una especie de análisis de la situación del matrimonio en el siglo XXI, y uno decía, es que una fortaleza para nosotros es el amor misericordioso, o sea, el amor que quiere al otro en su miseria, no en su perfección, no en la imagen ideal, sino viéndote miserable, te quiero. Y esa es la experiencia del publicano. Él vive del amor misericordioso. Se da cuenta de que es un desastre, se da cuenta de que Dios, a pesar de todo, le quiere muchísimo y esa es la transformación que se obra en su interior. No la del autoconvencimiento, sino la de el abrir los ojos y darse cuenta de lo que tienes delante que es infinitamente más hermoso. Papa Benedicto decía, el otro, en cambio, se ve en relación con Dios. Ha puesto su mirada en Dios. Y con ello se abre a la mirada hacia sí mismo. Al ver a Dios descubre cómo es ese mismo.
Sabe que tiene necesidad de Dios, que ha de vivir de su bondad, la cual no podrá alcanzar por sí mismo, sino solamente recibirla. Sabe que necesita misericordia y así aprenderá de la misericordia de Dios a ser él mismo misericordioso y por tanto semejante a Dios. Es más, él vive en relación con Dios, agraciado con el don de Dios. Y este es el regalo que tenemos que pedirle al Señor. Porque imaginaros la tragedia que sería que pudiéramos venir a misa todos los domingos, para encontrarnos en misa todos los domingos con nuestro propio reflejo. Cada uno escuchando lo que quiere escuchar. Cada uno justificando su propio comportamiento. Cada uno seleccionando para sí mismo lo que le va a salvar. En una especie como de, dicen algunos, supermercado espiritual, por el cual yo entro en el mundo de la religión y decido, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Yo la confesión no la quiero, la misa sí, pero solo en las fiestas de mi pueblo. La Virgen de mi pueblo sí, la otra Virgen no. San José ni te cuento. Pero los ángeles sí, porque soy muy espiritual, a mí sí los ángeles siempre me han gustado. La iglesia sí, pero para unas cosas, para otras no. O sea, ¿qué es eso? Decía el Papa Francisco, lo definió con una palabra, autorreferencialidad. Yo soy referente de mí mismo, es decir, me he dedicado a dar vueltas sobre mí mismo. A dar vueltas sobre mí mismo para ir a ningún sitio. Qué distinto de la respuesta de Cristo. Con el Señor lo que dice en el Evangelio es súper claro. Dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. No soy yo el criterio de mí mismo. Yo hago siempre lo que a mi Padre me agrada, es decir, busco la mirada de mi Padre y trato de agradarle a Él y hago el camino que Él quiere, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre mío, si es posible que se aparte de mí este cáliz, pero yo no quiero lo que yo quiero lo que quieres tú. Esa es la oración de Cristo en el huerto y ojalá que fuera también nosotros, la nuestra. Plantéatelo, o sea, si cuando tú rezas sales igual, sales autoconvencido de tu propia bondad, mal rollo. Si cuando estás en relación con Dios no descubres elementos en ti que no eran tuyos, valores, principios, inquietudes, decisiones, mociones que no son tuyas, que sientes como extrañas pero que no puedes impedir que avanzar hacia ellas, si no te pasa eso, o sea, si no hay una novedad en tu interior, en tu relación con Dios, es que estás encerrado en ti mismo. Eres el fariseo, soy el fariseo, estoy ahí metido en mi propia burbuja, adorándome y alabándome a mí mismo, convencido de mi propia bondad. ¡Qué tragedia! ¡Qué estupidez! Y qué bonita la Virgen Santísima, ya para terminar con ella siempre, porque María es precioso. Cuando se encuentra con el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y ella calla, escucha, pregunta, ¿cómo será eso? No conozco varón. Pues mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escucha, medita y responde, soy esclava del Señor. Que se haga lo que tú quieres, lo que tú has dicho. Y entra en una novedad de vida absolutamente sorprendente, donde ella no será la referencia de sí misma, sino continuamente la voluntad de aquel de quien se ha declarado esclava. Que María nos enseñe a salir de nuestras burbujas y entrar en verdadera conexión con Dios que quiere para nosotros, con diferencia, lo mejor. Que así sea.